Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Hoy presentamos el informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2021 del Banco Interamericano de Desarrollo, más conocido por sus siglas BID. Este informe lo llevamos presentando aquí en la Casa de América desde hace ya mucho tiempo. Si bien es cierto que en los últimos 2 años hemos tenido que transformarnos y presentarlo en formato digital. No obstante, seguimos contando con el apoyo y la fidelidad del BID, que es uno de nuestros colaboradores más importantes y significativos en todas nuestras actividades de carácter económico. De esta forma, quiero aprovechar muy especialmente y agradecer con sinceridad al equipo de Madrid del BID por ese acompañamiento constante. Asimismo, aprovecho para agradecer a ese público virtual que nos sigue y es tan fiel y tan interesado en todo aquello que hacemos desde la Casa de América. El informe BID 2021 trata, sin duda alguna, una de las cuestiones más relevantes de la agenda de la región: las oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia. Es cierto que el año 2020 ha sido un año especialmente complejo. Un año quizás que ha dejado unas marcas significativas en un crecimiento de la región que se ha visto restringido en un 7,5% del PIB. Asimismo, esto ha significado la pérdida de 26 millones de empleos, lo que impactará muy negativamente en el porcentaje de pobreza de la población en el continente. Aunque se prevé que este año 2021 la recuperación sea factible, es cierto que la misma dependerá de muchos factores, incluyendo, sin lugar a dudas, la rapidez, la velocidad en las vacunaciones. Lo interesante de este informe es que detalla los riesgos a los que se enfrentan los gobiernos y países de la región, pero también presenta un conjunto de políticas para crear sistemas públicos más robustos que ayuden a salir de esta crisis pospandémica. En función de las decisiones públicas que se tomen, los escenarios pueden variar diametralmente. En este sentido, es importante aprovechar de manera firme y solvente esta oportunidad de replantear los modelos productivos y caminar hacia una sociedad más justa y equitativa. De todo esto y mucho más hablarán hoy los expertos que conforman el panel. Yo, sin más dilación, doy ya paso a Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital, que es también un muy buen amigo de esta casa y al que es un placer tener de nuevo con todos nosotros. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias a Casa de América por la organización de este seminario y por contar con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y muchas gracias también al BID por la elaboración de este informe y por su presentación aquí desde España. Quería empezar lanzando un mensaje de solidaridad a los países latinoamericanos en estos tiempos complicados del coronavirus. La región está siendo especialmente afectada por la pandemia, con un peso en los fallecimientos, por ejemplo, a nivel mundial de cerca del 30%, cuando el peso en la población mundial es del 8%. También aquí en España estamos sufriendo de forma muy seria la epidemia, el coronavirus. Y también aquí en España, como en Latinoamérica, estamos sintiendo de forma muy clara el efecto del coronavirus en nuestras economías, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en España, la economía, el Producto Interior Bruto experimentó un retroceso muy significativo en 2020 y estamos ahora en una fase gradual de recuperación. Llevando un poco más allá este paralelismo, sí que quería hacer una referencia que tanto en España como en la mayoría de los países latinoamericanos, en los años previos al coronavirus veníamos experimentando una etapa de crecimiento, pero con una serie de carencias significativas, ¿no? Me gustaría destacar 3, ¿no? Unos niveles de inversión más bajos de lo que es deseable. Relacionado con esto, unos niveles de productividad también inferiores a lo deseable. Y como tercer consecuencia de este proceso,
unos niveles de creación de empleo de calidad más bajos de lo que nos gustaría, ¿no? El reto ahora sería que no solo afrontemos el golpe que supone el coronavirus para nuestras economías en 2020, 2021, sino que también adoptemos medidas encaminadas a favorecer un crecimiento mejor a futuro, que permitan compensar algunas de estas carencias a las que hacía referencia, que tengamos un crecimiento, no solo un mayor crecimiento potencial, sino también un crecimiento más sostenible y más inclusivo, en el cual las inversiones permitan el círculo virtuoso, ¿no?, de unas mayores inversiones, una mayor productividad y una posibilidad de generar mayor empleo de calidad. Y para favorecer este proceso, tanto el responder al choque del coronavirus, como poner a nuestras economías en unas mejores condiciones para su crecimiento futuro, las instituciones financieras internacionales tienen un papel fundamental. Estamos ante un shock global, la solución también tiene que ser global y las IFIs tienen aquí un papel que jugar. Y si hablamos de Latinoamérica, el BID es un agente fundamental para facilitar esta transición hacia una recuperación más sana, más sostenible y más equilibrada. Y como hemos visto en 2020, el BID ha tenido una rápida capacidad de reacción, tanto por el lado de la financiación como por el lado del apoyo no financiero, ¿no? Por el lado de la financiación, la cifra de inversión canalizada por el BID en 2020 a la región es impresionante, cerca de 20.000 millones de dólares, tanto a través del BID, con la ventanilla más orientada hacia soberanos, como el BID Invest hacia el sector privado, BID Lab, más hacia economía innovadora y startups. Han tenido un papel fundamental en el mantenimiento de flujos financieros en un momento especialmente complicado para los agentes económicos en la región. Pero además, como decía antes, el BID cada vez tiene un mayor papel desde el punto de vista no financiero, como apoyo al diseño, a la puesta en marcha de las reformas que son necesarias precisamente para poner a nuestras economías en esta senda de crecimiento más estable y con mayor capacidad de creación de empleo. España ha tenido tradicionalmente un elevado compromiso con el BID, evidentemente como consecuencia de dos factores, ¿no? La importancia que tiene para España en todos los aspectos Latinoamérica y el papel fundamental que desempeña el BID en la región. Así, España es un accionista, evidentemente, del BID, con una alta implicación en la gobernanza. Somos también uno de los socios extrarregionales de BID Invest, junto con Estados Unidos y Japón, y somos uno de los principales contribuidores a BID Lab. Pero además de nuestra presencia en los órganos de gobernanza, nuestra predisposición a apoyar a un diálogo constructivo, también estamos aportando fondos para proyectos concretos, ¿no? Aquí me gustaría destacar el Fondo General de Cooperación de España, a través del cual se aporta financiación no responsable para actividades de cooperación técnica, que ha desarrollado ya hasta 2021, apoyado cerca de 250 proyectos por una cantidad total cercana a los 90 millones de dólares. En esa fase fundamental de apoyo de un proyecto, que se trata la fase en la cual se va diseñando el proyecto para conseguir realmente los objetivos que se persiguen, ¿no?, con todas las garantías y evitar, y más que evitar, garantizar un uso eficiente de los fondos. También, evidentemente, España se muestra totalmente dispuesta a apoyar, y lo venimos haciendo desde hace ya muchos años, al BID en las labores de fortalecimiento institucional a través de asistencias técnicas con personal de las distintas áreas de la Administración española, que pueden compartir sus experiencias en áreas tan diversas como la fiscalidad, la prevención del blanqueo, el desarrollo de los mercados financieros, cualquiera de estos ámbitos, la digitalización de forma más reciente, son ámbitos en los cuales España viene colaborando con el BID, en un modelo que siempre tiene que ser de origen en el país, origen de las prioridades en el país, consensuadas con el BID, y donde luego España contribuye aportando recursos financieros o recursos de otro tipo para llevar adelante estos proyectos. Para terminar ya, querría destacar que es positivo que en el informe se refleje una previsión de crecimiento para la región en 2021 del 4,1%, pero no es suficiente, ¿no? Quiero insistir un poco en el mensaje de esta intervención,
que no nos debemos quedar solo en la cifra de este año, el rebote que vamos a experimentar muchas economías en 2021, sino en poner nuestros ojos más allá, hacia dónde van a ir nuestras economías. Se está hablando mucho ahora de Building Back Better, que sería la forma de que consigamos que las economías se pongan en una senda de crecimiento más equilibrado a futuro. Para ello, el BID va a ser un agente fundamental en la región, y en esto España va a estar totalmente comprometido en apoyo del BID y de la región, como viene haciéndolo en todos estos últimos tiempos. Reitero el agradecimiento a Casa de América y al BID, y les deseo a todos una muy eficaz y productiva jornada hoy. Muchas gracias. Muy buenos días o muy buenas tardes a todos, dependiendo en dónde se encuentren. Mi nombre es Eric Parrado y soy el economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID. Es un gran gusto para mí darles la bienvenida a esta presentación virtual de nuestro informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2021. Estoy muy contento de poder estar con ustedes, al menos virtualmente, y quiero en particular agradecer a Casa América y a la Oficina Europea del BID por esta excelente iniciativa. También muchas gracias a Rebeca Guineas, directora de programación de Casa América, y a Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que me han precedido en la palabra por la introducción. Este evento, que ya lo hicimos el año pasado, se está convirtiendo en un evento regular todos los años y esperamos que continúe así, aunque espero que pueda ser nuevamente en formato presencial muy pronto. El informe de este año se titula Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia. Este es probablemente el informe más completo y ambicioso de la serie. En parte, esto es una respuesta a la situación excepcional actual, ya que estos son quizás los momentos más difíciles que enfrenta la región. La idea era proporcionar una evaluación de lo que ha sucedido durante la pandemia, pero quizás lo más importante, proporcionar un conjunto de recomendaciones concretas para salir de esta situación tan complicada en la que nos encontramos. No hay duda de que la región saldrá de la crisis del COVID-19 más pobre, más endeudada y con economías que se verán muy diferentes en cuanto a sus estructuras productivas. El informe macro de este año cubre más que los temas macroeconómicos estándar, porque la magnitud de los desafíos que enfrentan los países hace imperativo actuar en múltiples frentes. Sí, necesitamos políticas fiscales, monetarias y financieras para preservar la estabilidad e impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo. Y cubrimos estos temas en el informe, pero también necesitamos reformas que ayuden a reducir la informalidad, abordar la baja productividad, permitir que las pequeñas y medianas empresas inviertan y crezcan, contraten más trabajadores, exporten más y construyan economías más fuertes. También necesitamos impulsar el crecimiento y hacerlo más sostenible. Y no podemos olvidar la creciente crisis climática, incluso mientras lidiamos con la crisis del coronavirus. El informe contiene capítulos sobre cada uno de esos temas adicionales, tratándolos con el mismo rigor. Esta crisis del COVID-19 comenzó a desarrollarse cuando los países ya se enfrentaban a un conjunto complejo de condiciones preexistentes, incluidos los bajos niveles de productividad y un descontento social latente. Quizás una analogía adecuada para describir la situación sería que en 2019 la región volaba con un motor averiado. En 2020 su otro motor también se vio afectado. El desafío al que nos enfrentamos ahora es llevar a este avión a un lugar seguro, rescatar a los pasajeros y prepararnos para las reparaciones necesarias. Presenté el informe macroeconómico de este año a los gobernadores del BID en nuestra reunión anual en Barranquilla, Colombia. Nos ayudó a iniciar una conversación con los gobernadores sobre los riesgos y las oportunidades que nos esperan en el camino. Espero que la presentación de hoy contribuya aún más en ese empeño. La presentación de hoy estará a cargo de los coordinadores del informe. Andrew Powell, que es el asesor principal del Departamento de Investigación, comenzará la presentación enfocándose en lo sucedido y resumiendo las implicancias macroeconómicas. Y luego, Eduardo Cavallo, economista principal del Departamento de Investigación, presentará las principales recomendaciones del informe. La presentación durará unos 25 minutos. Después de la presentación de los coordinadores, tenemos el honor de contar con la participación de dos panelistas de lujo que brindarán sus comentarios. La señora Susana Malcorra, decana de la E-School of Global and Public Affairs, y la señora Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de España. Les agradecemos profundamente a ambas
la predisposición a participar y esperamos atentos de escuchar sus consideraciones. Agradecemos a todos por el interés y su participación. Entonces, ahora le paso la palabra a Andrew para que comience con la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eric. Buenos días a todos. Quiero comenzar también agradeciendo a la Casa de las Américas y también a la Oficina de Representación en Europa del BID. Es un gran placer tener la oportunidad de presentar nuestro informe. Lamento también que no podemos estar físicamente en Madrid presentando, pero espero que en la brevedad podamos organizar un evento en persona en España. Sería fantástico. Bueno, yo lo que voy a presentar hoy es nuestro informe macroeconómico de 2021. Fue un informe muy ambicioso, lo más ambicioso de nuestro series, creo, de este series. Entonces, tampoco no podemos presentar todo lo que está en el informe, entonces lo vamos a presentar un resumen. Y el informe está disponible en el sitio de web del BID en español y también en inglés. Yo tuve el placer de coordinar el informe con Eduardo Cavallo y la presentación está dividida en dos partes. Entonces yo voy primero presentando una sección sobre los impactos de la crisis de COVID sobre la región, con un énfasis sobre el fiscal, el monetario y el financiero. Y luego Eduardo va a hablar sobre las recomendaciones principales del informe. Bueno, lamentablemente, como todos ustedes saben, América Latina y el Caribe fue una de las regiones más duramente golpeadas por la COVID-19, con solamente 8% de la población global, pero con más de 25% de las muertes. Y lamentablemente todavía no hemos vencido en la guerra contra el virus en todos los países en la región. Teniendo en cuenta los datos sobre las muertes y el crecimiento en 2020, no hay evidencia de una disyuntiva entre salvar vidas y salvar las economías. Lo que quiero decir con eso es que los países que sufrieron más muertes también perdieron más en términos de producto económico y viceversa. Lamentablemente, muchos países en la región están en la parte inferior y a la izquierda de este gráfico, que quiere decir la parte equivocada, con más muertes y más pérdidas de producto económico. Es probable que la región haya sufrido en términos de salud debido a una mala infraestructura sanitaria, una aplicación deficiente de los confinamientos, altos niveles de informalidad y insuficiente conectividad para trabajar en casa, entre otros factores. En la parte económica, la región sufrió dado que tenía ciertas condiciones preexistentes, y para el país mediano la reacción en términos de las políticas fiscales y monetarias entonces fue relativamente modesta. Desde luego, algunos países sufrieron más y otros menos. Los países dependientes de turismo fueron golpeados con particular dureza en términos de producto económico. Se sitúan por encima de la línea en este gráfico. Por otro lado, hay varios países de la región que fueron golpeados particularmente en términos del número de muertos, de modo que se encuentran por debajo de la línea. Y la guerra contra el virus sigue, la que ha tenido 36 millones de casos en total, y los casos diarios siguen cerca de 160,000, comparado con los casos diarios de alrededor de 60,000 en toda Europa. Desafortunadamente, la crisis implicó fuertes pérdidas en el empleo y un aumento en la pobreza. En una simulación se prevé que la pobreza extrema podría aumentar del 12% al 14,6%, mientras que la pobreza moderada podría incrementar del casi 12% también al alrededor del 14,5%. Solo una sólida recuperación por un crecimiento inclusivo van a permitir que estas tasas disminuyan significativamente en los próximos años. En términos del ingreso per cápita, va a llevar hasta 2023 para que la región pueda recuperar su nivel pre-COVID siguiendo las proyecciones del Fondo Monetario. Y estas proyecciones están sujetas a mucha incertidumbre.
Este gráfico ilustra una línea de base consistente con las últimas proyecciones del Fondo Monetario, con un crecimiento de 4,7% para la región en 2021, volviendo luego a un crecimiento tendencial de cerca de 2,5%. Sin embargo, en el reporte hemos desarrollado un escenario negativo, donde, por ejemplo, la idea es que las vacunas se retrasan o hay nuevas mutaciones que podrían ser resistentes a las vacunas, y entonces el crecimiento de 2021 podría ser menor, solamente en este escenario 1,2% en este año, en 2021. A su vez, nuevos confinamientos podrían propiciar una doble caída o una recuperación en forma de W. Sin embargo, también hay riesgos al alza. China está creciendo con fuerza y muchos analistas piensan que su crecimiento podría superar 8% este año. Y además, puede que con los nuevos estímulos fiscales, Estados Unidos también está superando las expectativas en términos de la actividad económica. Sin embargo, decimos que existía el temor de que la inflación aumenta, particularmente en Estados Unidos, y entonces que la Reserva Federal se vea obligada a cambiar su postura de paciencia en términos de la política monetaria, lo cual podría implicar una corrección en los mercados financieros. Aún así, concluimos que si la vacunación fluye adecuadamente y esa corrección es leve, la región podría experimentar un beneficio neto y el crecimiento de 2021 en ese escenario podría ser 5,6%. Ahora, a nivel mundial, algo de este escenario positivo está pasando. El mayor crecimiento y demanda mundial, gracias a las perspectivas más positivas de China y Estados Unidos, entre otros, han provocado una recuperación de los precios de las materias primas. Los precios se sitúan por encima de los niveles pre-COVID por varias materias primas, incluidas la soja y el cobre, muy importantes para los productores agrícolas y mineros de la región. También el precio del petróleo subió y está a niveles ahora más encima de su nivel pre-COVID. Tenemos exportadores de petróleo y también importadores. Entonces, eso es una buena noticia para algunos y no tan buena para otros. Entonces, comparado con los escenarios que hemos desarrollado, uno puede decir que estamos en un lugar intermedio, ¿no? Por un lado, el mundo está más cerca de un escenario más positivo, pero domésticamente todavía estamos peleando contra el virus en varios países, entonces todavía hay un riesgo de una recuperación rezagada. Ahora pasamos al fiscal. Los países en la región implementaron paquetes fiscales como respuesta a la crisis, incluidas partidas por encima y por debajo de la línea, como dicen. En América Latina y el Caribe, estos paquetes alcanzaron alrededor de 8,5% del PIB en promedio. Pero esta cifra refleja a algunos países como Brasil, Chile y Perú que han tenido paquetes muy grandes. La mayoría de nuestros países en la región, los países miembros del BID en la región, han implementado paquetes mucho más modestos. Los paquetes de más de la tercera parte de los países alcanzaron 3% del PIB o menos. Como comparación, los paquetes en las economías avanzadas alcanzaron un total de 19% del PIB. Sin embargo, como consecuencia, los déficits fiscales primarios aumentaron del 0,5% a casi 5,5% del PIB. El déficit fiscal total, a su vez, aumentó de 3% en 2019 al 8,3% en 2020, un aumento de 5,3%. Es importante recordar que hay muchas diferencias entre los países. En 2020, Barbados, por ejemplo, tiene un déficit de alrededor de 3%, mientras que Brasil registró un déficit de casi 16%. Entonces, hay mucha variación entre los países que siempre tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, el aumento en el déficit total se explica en parte porque los países están gastando cerca de 3% del PIB en solamente el pago de intereses sobre la deuda. Esto es igual que 13% de los ingresos del sector público.
y los países están destinando un total de cerca del 5% del PIB a los pagos de su deuda, es decir, el pago de los intereses más las amortizaciones. Ese 5% del PIB es aproximadamente el doble de la inversión anual de infraestructura en la región. Y como consecuencia, la deuda bruta aumentó en 2020 a cerca del 72% del PIB. Y en un escenario central que armamos acá, puede aumentar hasta el 76% del PIB hacia 2023. En comparación, entre 2008 y 2009, la deuda aumentó en solo 3% del PIB, del 41% al 44% del PIB, digamos, en el medio de la crisis financiera global. Y la trayectoria central de la deuda que mostramos en este gráfico también va a depender de varias variables, incluyendo el crecimiento y crucialmente de la rapidez de la consolidación fiscal durante la fase de recuperación. También entonces hay incertidumbre si la recuperación se retrasa o la consolidación fiscal es más gradual, porque también la recuperación está rezagada, eso implica más gastos fiscales, entonces la deuda va a aumentar más rápidamente todavía. Entonces los países están intentando transitar un sendero bastante complicado, apoyando las economías, las familias y las firmas por un lado, pero por otro lado tratando de mantener la estabilidad fiscal. Y si la consolidación fiscal es demasiado rápido, ese puede afectar la rapidez de la recuperación económica y crear conflictos sociales y políticos, que ya hemos visto en algunos casos. Pero por otro lado, si es demasiado lento, podría aumentar los riesgos de sostenibilidad fiscal. Entonces, espero que hay oportunidad de hablar más sobre estos temas, digamos, en la discusión después de la presentación. Y Eduardo va a hablar más de las recomendaciones para mejorar los resultados fiscales, de modo que el sendero de la sostenibilidad fiscal se puede ampliar y sea más fácil transitar en los próximos meses. En cuanto a la evolución de la situación monetaria, en general, las tasas de inflación se mantuvieron bajas y estables. Es un logro muy importante de la región, y independientemente del sistema monetario vigente. En la región tenemos varios regímenes monetarios, entre tipos de cambio flexibles y hasta tipos de cambio fijos y la dolarización oficial entre países. Pero en el país mediano de cada régimen monetario se puede ver que la inflación es estable y a bajo nivel. Los bancos centrales han actuado con diversos frentes durante la crisis, reduciendo las tasas de política, las tasas de interés de política, bajando los encajes y expandiendo sus balances, es decir, dando liquidez especialmente a gobiernos y a los bancos. En el caso de 3 bancos centrales, la expansión de sus balances superó 10% del PIB. Se amplió la liquidez principalmente a los bancos y los gobiernos y en concordancia con las restricciones legales en cada país. Hay mucho más material sobre eso en el reporte y creo que es un capítulo muy interesante. Estas medidas, junto con los sistemas de garantías públicas sobre préstamos al sector privado, sirvieron para apoyar el crédito y nuestras economías. Como consecuencia, los bancos en la mayoría de los países pudieron aumentar el stock de sus préstamos al sector privado no financiero. Es un otro gran logro de la región tener sistemas financieros bastante sólidos y con altos ratios de liquidez y de capital entrando en esta crisis. Se puede ver en este gráfico el capital básico de los bancos como porcentaje de los activos ponderados por riesgo y está encima del 13% en la empieza de la crisis, muy encima de las recomendaciones internacionales. Bajó ese indicador, pero luego subió bastante rápido. Sin embargo, las políticas adoptadas durante la pandemia han sido
útiles para amortiguar los impactos de la crisis por un lado, pero es probable que las moratorias y la reprogramación de los préstamos oculten algunos riesgos. En el informe sugerimos que puede que exista una cierta desconexión entre los indicadores de riesgo estándar basados en los balances de los bancos y medidas más basadas en precios del mercado. En este gráfico mostramos una probabilidad de deficiencia de capital de los bancos usando las cotizaciones en bolsa de valores de los bancos más grandes de la región y en otras regiones en el mundo. Yo no voy a entrar en los detalles de la metodología, pero lo que se muestra es un aumento importante de esta medida de riesgo en marzo de 2020 y luego una baja importante el fin de 2020 con las buenas noticias sobre vacunas, pero en América Latina, el Caribe y también en África también, esta medida de riesgo no ha bajado ni cerca a los niveles pre-COVID. Entonces muestra una historia algo diferente a los indicadores tradicionales de los balances de los bancos. Entonces, en el futuro sería clave monitorear los riesgos atentamente a medida que las políticas de apoyo al sector financiero se desarman. Mantener la estabilidad financiera sería clave para la recuperación económica. Por el lado de las empresas, vemos que los montos de la deuda aumentaron en todo el mundo en diferentes sectores económicos, a medida que las empresas captaban grandes cantidades de recursos emitiendo bonos y consiguiendo más líneas de crédito para enfrentar la crisis. En América Latina, los ratios de endeudamiento de las empresas han aumentado incluso más que en otras regiones del mundo. Y sin embargo, el gasto en nuevas inversiones de capital no ha incrementado, ha disminuido. En cambio, las empresas acumularon importantes saldos en activos líquidos, incluyendo efectivo en 2020, para cubrir sus gastos operativos y prepararse para más pérdidas potenciales debido al shock de COVID. Entonces, también hay ciertos riesgos en los balances de las empresas que también sería importante monitorear en los próximos meses. Quisiera hablar muy brevemente al final de las cuentas externas. En el informe hay muchos más datos sobre el comercio, los flujos de capitales, etc. Y podemos volver a discutir este tema también después en la discusión si hay interés. Pero durante la crisis de la COVID-19, las exportaciones cayeron, pero las importaciones cayeron más todavía. Y como consecuencia, los déficits de la cuenta corriente se redujeron levemente. La mejora de los saldos de la cuenta corriente también se puede entender en el sentido de que mientras que el ahorro público cayó por el aumento del déficit fiscal, el ahorro privado aumentó y a su vez la inversión bajó, con un correspondiente impacto neto de un aumento de las reservas internacionales. Resulta interesante señalar que si bien al comienzo de la pandemia preocupaba la brusca salida de los flujos de cartera, la salida y salidas de capitales de los residentes en algunos países, en muchos países hubo fuertes aumentos en las emisiones de deuda externa de gobiernos y de empresas. De hecho, 2020 fue un año récord de emisiones con cerca de 150.000 millones de dólares. Es claro que el shock de COVID, digamos, ha sido un shock bastante diferente que los shocks anteriores a nuestra región. Y también la reacción ha sido bastante particular. Entonces, no hay tanta similaridad en términos de los flujos financieros, por ejemplo, que en otras crisis pasados. Desde luego, los fundamentos económicos buenos y particularmente el hecho de asegurar la sostenibilidad fiscal tendrá la ventaja importante de mantener un acceso fluido a los mercados de capitales, lo cual sería crítico en la fase de recuperación. Y con eso termino la primera sección y me voy a pasar la palabra a Eduardo Cavallo. Eduardo, por favor. Eduardo, dame un minuto y lo voy a poner en full screen mode. Ahí está.
Muchas gracias, Andy. Me sumo a los agradecimientos a Casa América, a la oficina del BID en Europa por la invitación. Es un placer poder estar hoy aquí con ustedes. En primer lugar, voy a hablar de las recomendaciones relacionadas con los asuntos fiscales y luego sobre las recomendaciones relacionadas con oportunidades para impulsar un crecimiento sostenible. En términos de la política fiscal, una de las mayores oportunidades para la región consiste en sencillamente gastar mejor. La mejora de la eficiencia del gasto público podría liberar cuantiosos recursos fiscales. Estimamos que hasta el 4,4% se podría ahorrar al año en promedio en diferentes países y más en países con altos niveles de gasto. Esto requiere, por ejemplo, eliminar las filtraciones en las transferencias sociales, lo cual significa mejorar la focalización de modo que los recursos lleguen solo a aquellos que realmente lo necesitan. Y eliminando aproximadamente un 1,4% del PIB que se malgasta en proceso de adquisición de bienes, contratación de servicios e inversión pública. La región también sigue sufriendo de un diseño e implementación tributarios ineficientes, con alta evasión y elusión fiscal. Según nuestros cálculos, si la región lograra igualar el esfuerzo fiscal de las economías avanzadas, que implica aumentar la recaudación efectiva de 60 a 77% de la recaudación potencial, estimamos que los ingresos podrían aumentar en un 7% del PIB. Además, en numerosos países hay margen para aumentar la base tributaria, de modo de que todos contribuyan en forma equitativa y evitar aumentar las tasas impositivas. Con el 22% del PIB, los ingresos tributarios en promedio son considerablemente inferiores al 34% de los países de la OECD. En muchos países, una gran parte de esa brecha se explica por una mala fiscalización. En otros países, se puede pensar en reformas tributarias más amplias a ser implementadas cuando la recuperación se haya consolidado. En todos los casos, las reformas tienen que ser calibradas correctamente, sobre todo en el contexto actual. En el reporte tenemos una discusión detallada sobre mecanismos compensatorios que pueden ayudar a que las reformas sean políticamente viables, algo en lo que podemos profundizar si quieren en la discusión. Finalmente, el gasto tributario, que no es otra cosa que las exenciones de impuestos, de casi el 4% del PIB en promedio, es muy elevado. Ese gasto debería reducirse, cuando no eliminarse del todo, puesto que generalmente es distorsivo y regresivo. Estimamos que el 84% de las exenciones terminan beneficiando a los no pobres. Los países podrían utilizar estos ahorros o los ingresos adicionales para, por ejemplo, aumentar el gasto en proyectos de salud y educación de alta calidad para el beneficio de las familias más pobres, o reducir los aranceles de importación de los bienes de capital para aumentar la muy necesaria inversión privada. Para abordar las tasas de pobreza que han aumentado después de la pandemia del COVID-19 mediante transferencias adicionales bien focalizadas. O para financiar más proyectos de inversión pública bien seleccionados, por ejemplo, en infraestructura. Según cálculos que hemos hecho, los multiplicadores de las inversiones en infraestructura llegan a casi 2, lo cual significa que por cada peso invertido, el PIB puede crecer hasta 2 pesos. Además, vale decir que esta es una estimación que viene de datos presentes.
si se puede mejorar el proceso de inversión en la infraestructura, entonces los multiplicadores pueden ser aún más altos. También hay una serie de reformas estructurales que los países deberían pensar en implementar para impulsar la recuperación. Una de ellas es la reducción de la informalidad, que constituye un problema grave que afecta a cerca de la mitad de los trabajadores en la región y que tiene impactos tanto en la productividad como en los ingresos tributarios. En el informe debatimos cómo la región puede implementar programas de créditos tributarios por ingresos del trabajo, como el EITC, Earned Income Tax Credit, por sus siglas en inglés, aquí en los Estados Unidos. Dichos programas, que ya existen en muchos países, además de los Estados Unidos, pero no en nuestra región, recompensan la formalidad en lugar de subsidiar la informalidad, que ha sido muchas veces una consecuencia no buscada de la forma en la que se han implementado algunas de las políticas sociales en la región. Para implementar con éxito estos cambios, necesitamos las instituciones fiscales adecuadas. En particular, instituciones que tengan independencia de los ciclos políticos y un enfoque de planificación a largo plazo. Hay 3 instituciones que han demostrado ser excepcionalmente útiles, pero que todavía no son habituales en nuestra región. Una unidad de calidad de gasto dentro del gobierno, una oficina de presupuestos del Congreso y una comisión de productividad o de evaluación. La combinación de mejores gastos, reformas y fortalecimiento de las instituciones fiscales puede mejorar los resultados fiscales y ayudar a los países a navegar las aguas turbulentas para salir de la situación difícil en la que se encuentran y reanudar el crecimiento económico. También hay una serie de oportunidades que los países deben aprovechar para lograr un mayor crecimiento sostenible. Una de ellas tiene que ver con la reorganización de las cadenas globales de valor. Durante la crisis de la pandemia, unos 56.500 millones de dólares, o el 6,1% del total de las importaciones de bienes intermedios de Estados Unidos, se desplazó a nuevas fuentes de otros países productores. Como comparación, América Latina y el Caribe actualmente solo exporta 26.000 millones de dólares de bienes intermedios a los Estados Unidos. El desplazamiento genera una oportunidad, particularmente para los exportadores pequeños y medianos en la región. Sin embargo, la verdad es que la región no ha sido capaz de aprovechar esta oportunidad. La participación de América Latina y el Caribe de importaciones en los Estados Unidos de bienes intermedios, de hecho, ha caído, dado que los exportadores, sobre todo las empresas pequeñas y medianas, tienen dificultades para participar en las cadenas globales de valor de manera consistente. En realidad, fue Europa la que ha ganado en términos de participación en las importaciones de bienes intermedios a los Estados Unidos, no América Latina y el Caribe. La profundización de la integración regional debería ser una prioridad. Armonizar las reglas y eliminar las inconsistencias en los tratados comerciales existentes podría contribuir a impulsar las cadenas regionales de valor. Esto contribuiría a que las empresas también puedan competir y aprovechar las oportunidades que brinda, por ejemplo, la cercanía al mercado de los Estados Unidos y más generalmente las oportunidades a nivel global que se le presentan a la región. La construcción de sólidas relaciones comerciales es clave para ayudar a las empresas a aprovechar las cadenas globales y regionales de valor. Los exportadores a menudo dependen de insumos intermedios importados y adaptados a las necesidades específicas, lo que requiere importantes inversiones de los socios comerciales. Por lo tanto, cuando un exportador pierde a un proveedor, tarda en encontrar y establecer con éxito una nueva relación. Como muestra este gráfico,
cuanto mayor fue la fracción de proveedores perdidos durante la pandemia del COVID-19, más negativo fue el impacto de las exportaciones de las empresas. Entre aquellas empresas que perdieron 20% de sus proveedores, las exportaciones cayeron cerca del 13%. Entre aquellas empresas que lograron aumentar la cantidad de proveedores, la tasa de crecimiento fue positiva. Por otro lado, las empresas que aumentaron sus proveedores y también sus clientes lograron una mejor performance que aquellas que no lo hicieron. Por lo tanto, dada la importancia de mantener relaciones comerciales y crear otras nuevas, es crucial apoyar las redes de comercio. Las políticas que proporcionan apoyo logístico, disminuyen los costos de transacción, las redes online adaptadas a las pequeñas y medianas empresas que ayudan a conectar proveedores y clientes, como por ejemplo Conecta Américas, creado por el BID, y otras políticas que contribuyen a superar las brechas existentes mediante inversiones focalizadas, pueden fortalecer la resiliencia de las redes de exportadores de la región. La región también tiene la oportunidad de abordar el problema de bajo crecimiento de la productividad, que es un problema de larga data. La pandemia del COVID-19 ha generado más pérdidas en la producción en sectores intensivos en mano de obra, que han sufrido el mayor impacto de cambiar los patrones de consumo y producción debido a medidas de distanciamiento social y más generalmente de los cierres que se han observado en las economías. Los sectores intensivos en mano de obra son lo que nosotros llamamos en el informe más maleables, lo que significa que es probable que se recuperen más rápidamente. Sin embargo, en promedio, son también sectores menos productivos. El desafío consiste en utilizar la crisis como una oportunidad para recuperarse mejor y alcanzar mayores niveles de productividad. A pesar de la naturaleza sin precedentes de la pandemia del COVID-19, el impacto negativo desproporcionado en los sectores intensivos en mano de obra es una característica de las crisis. Hemos analizado el periodo posterior a las crisis que han afectado a la región en las últimas 3 décadas. Si bien se trataba en su mayoría de crisis financieras sistémicas, el patrón que encontramos es muy similar. Este cuadro muestra que los sectores intensivos en mano de obra típicamente acusan pérdidas de producción más elevadas que los sectores intensivos en capital, pero también tienden a recuperarse más rápido. La evidencia muestra que las crisis han sido típicamente seguidas de pérdidas persistentes en la productividad total de los factores. Y estas pérdidas, a su vez, tienen implicancias para el crecimiento a largo plazo. Lo que encontramos es que el crecimiento de la productividad después de las crisis es sistemáticamente más lento entre los sectores de alta productividad e intensivos en capital. Esto implica que los sectores con los niveles de productividad promedios más altos sufren pérdidas de productividad más persistentes que otros sectores. Este es un ciclo que debemos intentar revertir. Para recuperarse mejor, alcanzando niveles más altos de productividad, los países tienen que aumentar las inversiones en sectores con efectos indirectos, de modo que la productividad pueda aumentar en todos los sectores económicos. Un ejemplo claro es la infraestructura. Invertir en infraestructura contribuye a construir o mejorar el transporte, la energía, las redes de agua y saneamiento y las telecomunicaciones, con efectos indirectos positivos sobre otros sectores y por lo tanto sobre toda la economía. El aumento de la inversión en infraestructura puede impulsar la productividad y el crecimiento. Por ejemplo, si los países pudieran aumentar la productividad en sectores relacionados con la infraestructura a los niveles de los países de la OECD mediante más y mejores inversiones, la productividad a nivel de toda la economía
podría aumentar en un 0,6% puntos porcentuales al año, que es equivalente a un 75% más de lo que se ha logrado en el pasado. Y según estimaciones que presentamos en el informe insignia que publicamos el año pasado, centrado en temas de infraestructuras, el día 2020, los países también pueden aumentar el PIB en un promedio de 3,5 puntos porcentuales a lo largo de 10 años si aprovechan la digitalización para aumentar la eficiencia de la infraestructura. Esto representa aproximadamente 200.000 millones de dólares de aumento de la producción a lo largo de 10 años. En algunos países, estos beneficios pueden llegar a ser de hasta 4 y 5 puntos porcentuales de aumento del crecimiento. Hay otra crisis a la que se enfrenta el mundo que no ha desaparecido y que es la crisis del clima en nuestro planeta. Además, es cada vez más urgente abordar los riesgos del cambio climático y sus consecuencias para las economías. Con la pandemia, las condiciones sociales y económicas se han deteriorado y han dejado a la región en condiciones mucho más vulnerables ante el cambio climático. Sin embargo, esta crisis también representa otra oportunidad. La tecnología ha avanzado y ya no tenemos que escoger entre los objetivos del crecimiento económico y los del clima. Invertir en infraestructura sostenible constituye una estrategia donde todos ganan, dado que reduce los riesgos del cambio climático a la vez que impulsa el crecimiento económico. La implementación de planes de infraestructura sostenible, que implica brindar los mismos servicios que la infraestructura tradicional, pero de manera sostenible, por ejemplo, usando cada vez más fuentes renovables en la producción de energía o incorporando soluciones que permiten reducir las emisiones netas de carbono, podría añadir 1,3 puntos porcentuales de aumento del crecimiento en América Latina y el Caribe y crear más de 15 millones de empleos nuevos hacia el 2030. Como muestra este plan de descarbonización de Costa Rica, los beneficios de invertir en infraestructura sostenible superan por mucho a los costos. El plan establece que para el transporte público cambie progresivamente la composición hacia vehículos eléctricos o de hidrógenos hacia el 2050 y define cambios regulatorios inmediatos que son necesarios hacia el 2023 para poder facilitar este proceso. La implementación de este plan puede aportar 41.000 millones de dólares en beneficios netos a Costa Rica entre el 2020 y el 2050, que es equivalente a aumentar el crecimiento en 0,4 puntos porcentuales por año durante este periodo. Si bien los próximos meses seguramente continuarán siendo difíciles para la región, este informe detalla un conjunto de políticas que deberían ayudar a los países a experimentar una recuperación más sólida. No para volver a las bajas tasas de crecimiento del periodo anterior a la pandemia, sino para alcanzar tasas más altas de crecimiento para beneficio de todos. Esta es una presentación muy breve, solo un breve resumen del contenido de nuestro informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2021. Los invito a descargar el informe completo, como decía Andrew, en inglés o en castellano, desde la página web del BID. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Andy y Eduardo por la presentación de nuestro informe macroeconómico 2021. Espero que esto genere ideas y discusión respecto a los desafíos, ¿no es cierto?, que enfrenta la región. Y para esto también vamos a tener el placer de poder tener a dos panelistas, como les decía en la introducción, y voy a dejar primero a Susana Malcorra, que ella es la decana de la IE School of Global and Public Affairs, para que nos entregue sus primeros comentarios. Por favor, Susana. Gracias, Eric, por la presentación y de nuevo, por supuesto, agradecer al BID y a Casa de América por darme la oportunidad de tener estos minutos para comentar este informe, este excelente informe, diría yo, que nos tiene acostumbrado el BID y que han preparado
Andrew Powell y Eduardo Cavallo. Así que enhorabuena a los autores por este informe que por supuesto nos pone en valor lo significativo del impacto que la pandemia ha tenido en nuestra región, y lo hace con toda la riqueza de la información que caracteriza a los informes que el BID prepara. Yo no soy economista, con lo cual voy a intentar hacer una lectura del informe desde una perspectiva más macro, más política, yo diría, ¿no? Que por supuesto se nutre de la información de la economía. Y empezar diciendo que la región ha estado pasando por un periodo muy complejo antes de la pandemia. Es decir, esta pandemia que golpeó al mundo y que ha afectado a las distintas regiones y a los países más poderosos del mundo de una manera especial, a nosotros nos encontró ya en una situación muy compleja. Y eso ha hecho que, por supuesto, el impacto tenga unas características que yo diría son aún más duras. Más allá de lo que el propio informe indica, de la desproporción de lo que la pandemia ha dejado desde el punto de vista de la salud, que no representa en nada el porcentaje de población que la región tiene respecto de las muertes que el COVID ha traído a la región, y que de alguna manera también tendremos que analizar, porque esto debe ser sin duda representativo de algunas debilidades estructurales que tenemos. En términos generales, y desde la economía, como el informe destaca en especial, la desproporción del impacto del COVID ha sido muy grande. El informe, por supuesto, nos muestra las oportunidades, también nos destaca los riesgos, y parte de la realidad de que el crecimiento en Latinoamérica y el Caribe ha sido bajo en los últimos años. Es decir, nosotros no venimos de un periodo de alto crecimiento en la región. Estamos impactados por la falta de productividad, de incremento de la productividad, de la inversión, de las inversiones de capital necesarias, y estamos muy adaptados a esta noción de la maleabilidad, de que como efectivamente la volatilidad de la región es tan alta, las inversiones se hacen de manera tal que sean maleables para adecuarse a los distintos shocks que vienen, lo cual de manera inmediata tiene un impacto en el desarrollo de planes de largo plazo y en un crecimiento sostenible de largo plazo y en un aumento de la productividad en el largo plazo. Entonces, esta capacidad de adaptación que la región ha adquirido por los shocks a los cuales se ha visto expuesta, nos genera en contrapartida una falta de inversión en aquellos sectores y en aquellas áreas que realmente podrían producir un salto cualitativo de productividad y que podrían llevarnos a un crecimiento sostenible en niveles más altos, que es lo que necesitamos. Es decir, que caemos en un círculo vicioso a partir de el encontrar soluciones para lo difícil y lo inestable que la región es. Esta realidad de alguna manera nos ofrece ahora una oportunidad saliendo del COVID en el momento que eso empiece a ocurrir. Acá quiero destacar que hay por allí una visión de expectativas muy importantes de que ya estamos fuera de la pandemia. No es así, nos queda un camino por recorrer. El informe destaca algunas áreas en particular en las cuales hay oportunidades para que la salida sea una salida no repitiendo errores del pasado y que nos posicione hacia adelante de una manera más, con un diferencial competitivo. Y en particular, y en esto quiero enfocarme, habla de la sostenibilidad. Hace un énfasis muy especial en la sostenibilidad con la perspectiva del cambio climático, que me parece que es fundamental, por supuesto, sobre todo porque el cambio climático ha agregado incertidumbre e inestabilidad a la región, a grandes partes de la región, porque aparte la infraestructura es una de las áreas de inversión
que pueden significar un cambio en esto de pensarnos con una proyección más de largo plazo, y si lo hacemos con una visión del cambio climático, eso puede generar un círculo virtuoso. Pero me parece que hay otros elementos de la sostenibilidad que yo querría enfatizar y que se han visto, se han puesto en valor durante esta pandemia. Dos elementos básicos, dos valores globales, valores públicos fundamentales, que son la salud y la educación. Yo creo que es fundamental en la salida de este proceso en el cual estamos inmersos como producto de la pandemia, que repensemos la inversión en esos valores públicos fundamentales como son la educación y la salud, y que parte del trabajo de reconversión que se haga para llevar a la sociedad y a las economías a ser más sostenibles, dediquen un capítulo especial a estos dos temas. La salud, porque no me cabe duda de que ese correlato tan dispar entre el porcentaje de la población que tenemos y los muertos que el COVID nos ha traído, tienen que ver con la debilidad de los servicios sanitarios globales en la región, y la educación, porque si queremos efectivamente producir un salto en la productividad, si queremos asimilar la digitalización como una variable fundamental, y si todo esto tiene que hacerse de manera sostenible, la educación tiene que ser un pilar fundamental. Y quiero agregar a esto una tercera cosa que me parece que hay que tener en cuenta, y es que cuando se piensa en términos de flujos de inversión, en cuanto se piensa en términos de paquetes de estímulo, en cuanto se piensa en términos de apoyo económico y apoyo financiero, hay que incorporar una lectura que tenga una perspectiva de género. Las mujeres han sido particularmente afectadas, la economía informal de la región fue totalmente arrasada y las mujeres se centran en la economía informal en la región. Entonces creo que si queremos mirar hacia adelante y queremos efectivamente pensarnos en un entorno que nos dé un crecimiento un poco más ambicioso, tenemos que incorporar a la mitad de la población a ese crecimiento, y tenemos que incorporarlo de modo tal de que con suficientes herramientas de capacitación, adquiriendo las habilidades digitales que son necesarias, pasen a ser elementos centrales de esa mejora de productividad que conlleve al crecimiento al cual aspiramos. Creo que estas cosas hay que incorporarlas a la visión puramente económica, y que tienen que ser factores medibles, para lo cual tenemos que tener una fuerte inversión en datos que nos posibiliten convencernos y convencer a la ciudadanía que el impacto existe, que es un impacto sostenible y que Latinoamérica tiene una oportunidad después de esta crisis. Muchísimas gracias. Susana, muchas gracias por tus comentarios. Realmente nos dejó mucho para poder pensar y desarrollar en los próximos meses respecto al trabajo que hacemos en nuestro departamento de investigación. Así que muchas gracias por eso. Y ahora quiero dejar a Inmaculada Riera, que es nuestra segunda panelista, y ella es la directora general de la Cámara de España. Así que también te dejo el espacio, Inmaculada. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, a nombre de la Cámara de Comercio de España, quiero agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo y a Casa América esta oportunidad de poder participar en este interesantísimo debate con ponentes de primer nivel, y sobre todo también felicitar al BID por el excelente informe que ha elaborado su departamento de investigación liderado por Eric Parrado. Mi enhorabuena y nuestra enhorabuena desde la Cámara de Comercio de España a los autores del informe, Andrew Powell y Eduardo Caballo, y un saludo también para Carlos San Basilio, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, y para Rebeca Guinea, directora de programación de Casa América.
Un abrazo a todos. Quiero también trasladar un saludo muy especial a mi compañera de panel, a Susana Malcorra, decana de IES School of Global and Public Affairs. Es un honor para nosotros y para mí personalmente poder aportar junto a ella nuestra visión y los comentarios al informe sobre las oportunidades que se abren para esta región en este escenario post-COVID. Este debate sobre el informe del BID creo que es especialmente pertinente en estos momentos. Un momento en el que nuestros países se encuentran en circunstancias enormemente complejas, en una encrucijada social, política y económica, y hemos tenido y debemos seguir haciéndolo, que tomar decisiones de política pública y reformas que condicionarán la recuperación en los próximos años. Y este debate y este informe es también especialmente relevante para la Cámara de Comercio de España y por nuestro profundo compromiso con los países latinoamericanos y Caribe. Nos unen lazos históricos, culturales, económicos, y nos une hoy también una salida a una crisis sanitaria global con un impacto económico global, que con intensidades diversas, en contextos también diversos, nos obliga a todos a la toma de decisiones hacia la recuperación sin perder el eje principal, que son y serán siempre las personas. Y en relación al informe, quiero resaltar el valor del mismo desde una perspectiva centrada en ámbitos relevantes para la recuperación, y quisiera destacar y compartir también algunas conclusiones del mismo, enlazando con la visión que tenemos desde la Cámara de Comercio de España de este escenario post-COVID, y a partir también de nuestro profundo compromiso con los países latinoamericanos y del Caribe. En primer lugar, déjenme compartir con ustedes una reflexión de carácter más general. Puede parecer una obviedad, pero la recuperación no solo va a depender de las vacunas y la evolución del tratamiento. Las acciones para proteger desde el punto de vista sanitario a la población y aquellas orientadas a impulsar la reactivación económica deben ir de la mano. Y creo que es una de las importantes lecciones que hemos aprendido a ambas orillas del Atlántico. Seguridad de las personas y recuperación de la actividad es el complejo equilibrio que hemos de buscar. Y toda medida y toda política deberá involucrar a los diferentes actores: el sector público, el sector empresarial, la sociedad civil, sobre la base de la colaboración público-privada, que es clave, es un instrumento clave, fundamental para la superación de la pandemia y para la puesta en marcha de la reactivación económica y social. Y también quiero reivindicar el papel fundamental que juegan los organismos internacionales para acompañar esta agenda alrededor de la recuperación y reactivación. Es un momento en el que también desde España y Latinoamérica y el Caribe hemos de activar y de actuar en el marco de la recuperación y también en el marco de la transformación, y activar medidas y decisiones no solo de corto plazo, sino de medio y largo plazo, estratégicas. Es cierto que hay medidas y políticas de más corto plazo y son necesarias de cara a la recuperación, pero la crisis es también una oportunidad de reformas y ha de ser una oportunidad de transformación. Y en este sentido, las reformas estructurales y medidas fiscales y macroeconómicas que propone el informe son decisiones estratégicas que requieren hoy más que nunca de amplios consensos y de una buena comunicación social. En este contexto, déjenme centrarme en algunas de las recomendaciones del informe que persiguen aprovechar los márgenes de actuación y oportunidades
que ofrecerían determinadas políticas fiscales y reformas estructurales. Y en concreto me gustaría compartir con ustedes algunos comentarios alrededor de 3 temas claves para la recuperación que se reflejan en el informe, en particular en los capítulos 7 al 10. El primero de estos temas, y en primer lugar, mi primera reflexión, es la que gira en torno a la reactivación del comercio y la inversión vinculados a las cadenas globales y regionales de valor. El informe, en este sentido, hace un muy interesante análisis de datos de la caída y evolución de las exportaciones e importaciones de las empresas latinoamericanas y la relación con China y Estados Unidos, entre otros. También el informe resalta su vinculación con las cadenas globales y regionales de valor, así como las interesantes reacciones alrededor de los cambios que se están produciendo en estas. Y es así, efectivamente, la crisis ha provocado una reorganización de las cadenas de valor regionales y globales, lo que implica oportunidades potenciales para las empresas de la región y especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Y es necesario promover políticas y acuerdos que potencien su participación de manera consistente y les permitan también construir relaciones comerciales cada vez más sólidas. En este sentido, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, aunque sometido en los últimos tiempos a un intenso debate, no deja de ser un instrumento de gran potencial para la reactivación del comercio y la inversión y también para el desarrollo de colaboraciones empresariales entre ambos lados del Atlántico y especialmente también muy interesantes, reitero, para esta parte tan importante del tejido empresarial y del tejido productivo como son las pequeñas y medianas empresas. Y esto aplica no solo la referencia es al acuerdo Unión Europea-Mercosur, sino que aplica también al resto de tratados comerciales que mantiene la Unión Europea en la región. Quiero decir en este contexto y en este sentido que desde la Cámara de Comercio de España estamos profundamente comprometidos con el multilateralismo, con la integración económica y la apertura comercial. Creemos que son valores que van mucho más allá de lo estrictamente comercial y su defensa y su puesta en valor implica no solo crecimiento, sino progreso. Y desde la Cámara de Comercio de España tenemos este compromiso y este interés estratégico en apoyar y facilitar estos acuerdos en todas sus dimensiones. No solo las comerciales o de inversión, sino de sostenibilidad, a través de esquemas de colaboración público-privada, en la que creemos también profundamente, y trabajando estrechamente con la Comisión Europea y con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Y asimismo, también quiero resaltar que las plataformas digitales como la que ha desarrollado el BID, que es Conecta Américas, son instrumentos que de seguro contribuirán a facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas a nivel regional e interregional en estos acuerdos comerciales y en las cadenas de valor. Este es nuestro gran reto y la gran asignatura pendiente: incorporar cada vez más a las pequeñas y medianas empresas en esta dinámica, en estos acuerdos y en esta dimensión comercial y de crecimiento. Este es un ejemplo, el Conecta Américas, y como ejemplo de una plataforma digital, es un ejemplo de que la tecnología ofrece en este ámbito también una gran oportunidad, no solo en el fomento de las relaciones comerciales, interempresariales, sino también en el marco de la eficiencia en la gestión de las cadenas de valor y en todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad. El segundo tema clave al que quiero hacer referencia y que quiero compartir con todos ustedes está relacionado con la inversión en infraestructuras y la digitalización para el crecimiento, como se pone de manifiesto en el informe de manera específica en el capítulo 8.
Y somos conscientes de que uno de los grandes retos de la región en términos económicos sigue siendo la productividad, pero somos conscientes también del impacto social de los avances que podamos hacer en el marco del desarrollo de las infraestructuras y de la digitalización. Y en este sentido, el informe incluye una reflexión sobre la brecha de inversión en infraestructuras, centrándose en el potencial del desarrollo de las infraestructuras sostenibles y su impacto en el crecimiento y empleo, así como en la oportunidad única que ofrece la digitalización para acelerar el cierre en la brecha de productividad que afecta especialmente al tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa. Creemos que aprovechar determinados mecanismos de gestión de la deuda externa de los países y avanzar en la liberación de recursos fiscales a través de eficiencia en el gasto, como se propone en el informe, podría proporcionar fondos adicionales para esta agenda estratégica, en la que de nuevo vuelve a ser esencial para el éxito de la misma la colaboración público-privada. Las infraestructuras, y en especial las infraestructuras sostenibles, tienen varios impactos. Yo señalaría 4. En primer lugar, su efecto multiplicador, un efecto multiplicador que puede llegar a duplicar la movilización de inversión inicial, lo que la convierte en un destino prioritario de inversiones para la recuperación. En segundo lugar, es un sector generador claramente de empleo. En tercer lugar, su carácter transversal. Es transversal, impulsando el crecimiento en otros sectores como pueden ser el sector del turismo o los sectores vinculados a la logística. Son solo 2 ejemplos de la transversalidad, del impacto transversal de las infraestructuras y en concreto de las infraestructuras sostenibles. Y en cuarto lugar, señalar cómo la transformación digital aplicada a este sector brinda nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, también para que la región enfrente la crisis actual y supere sus consecuencias a largo plazo. La innovación en este sector permitirá ampliar la oferta, mejorar la gestión de la demanda y la calidad de los servicios proporcionados. En definitiva, el desarrollo de infraestructuras y la digitalización son 2 áreas vinculadas tradicionalmente a la inversión y participación también de empresas españolas en la región y, como ya se ha comentado, serán determinantes en la recuperación de las economías. Por último, entro ya en el tercer tema que quiero compartir con ustedes y que está relacionado con las oportunidades de la descarbonización que ofrece la Agenda de Cambio Climático y Sostenibilidad. Y como pone también de manifiesto el informe en su capítulo 9, además de la crisis sanitaria y económica, la región se enfrenta a una creciente crisis medioambiental. Desde este ángulo medioambiental de la sostenibilidad, coincido plenamente con la reflexión de Susana Malcorra, que pone de manifiesto la importancia de incluir también a la salud, a la educación, a la agenda por la igualdad como pilares fundamentales también de la agenda de sostenibilidad. Desde el análisis de la vertiente social de la sostenibilidad, coincido en que la adopción de ambiciosos objetivos del clima puede ser, no es, una gran oportunidad en términos de empleo y de crecimiento, y que los países debemos invertir para un futuro más verde y más sostenible, con el fin de cumplir con el objetivo y con la meta de 0 emisiones netas de carbono en un periodo razonable de tiempo. Y en este sentido, el informe señala también que unas políticas adecuadas para favorecer la inversión en estos sectores pueden crear 15 millones de empleos hasta el 2030 en la región e impulsar un crecimiento en más de 1 punto porcentual al año.
Y asimismo, el informe también recoge numerosos ejemplos de los beneficios de la descarbonización y haciendo hincapié también en la necesidad del diseño de políticas públicas que favorezcan la movilización de inversión en todos estos sectores implicados. Y en este sentido, termino también por compartir con ustedes que creo que se necesitan más que nunca marcos regulatorios que generen confianza en este nuevo escenario, financiación también y esquemas de garantías como los que se están desarrollando y los que está desarrollando la Unión Europea y los organismos internacionales. Estos han sido los tres temas en los que específicos que recoge el informe, a los que me he querido referir de manera más específica y compartir con todos ustedes. Yo quiero reiterar el enorme valor del informe, el riguroso análisis que se realiza en el mismo y la oportunidad en el contexto que estamos viviendo de sus propuestas. Y sobre todo el marco de colaboración público-privada sobre el que se desarrollan todas estas propuestas. Pero reitero también de manera muy especial el valor del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y en el liderazgo que tiene en la recuperación, en la reactivación económica también, y en esta mirada estratégica hacia la oportunidad de transformación también de nuestras economías y de nuestra sociedad. Y en este contexto y en este nuevo escenario es crucial que los gobiernos entiendan el rol fundamental de la colaboración público-privada y de la inversión internacional que canalizará innovación, permitirá mejorar la competitividad, generará empleos y reducirá también la desigualdad en las sociedades de la región, apoyando también el cumplimiento de los compromisos climáticos de los países. Quiero finalizar dando la enhorabuena por la claridad que arroja este análisis en el contexto económico, político y social complejo que debe afrontar Latinoamérica y el Caribe en los próximos años, pero un contexto que tiene también grandes oportunidades para estos países. Desde la Cámara de Comercio de España me gustaría volver a transmitirles nuestro firme compromiso con Latinoamérica y los países del Caribe, que cuentan con un aliado con quien mirar y trabajar de cara al futuro, conocedores y conscientes de las dificultades que debemos afrontar, pero también, como decía antes, de las oportunidades empresariales, económicas y de transformación que presenta el contexto actual. Y siendo también muy conscientes de que hemos superado desafíos enormes en el pasado y que juntos volveremos a hacerlo, y que hemos de mirar al futuro, al crecimiento, al progreso, en un trabajo conjunto entre todos los países, los gobiernos, desde este compromiso con la búsqueda de consensos sobre la base de esta colaboración público-privada y teniendo muy en cuenta el papel estratégico que también juegan los organismos internacionales y muy especialmente el BID. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Inmaculada, por tus comentarios. Lo vamos a tomar en cuenta, por supuesto, en nuestro proceso, ¿no es cierto?, de investigación y tratar de tener mejores diagnósticos y mejores recomendaciones de política. Bueno, y con eso quiero agradecer de nuevo a Susana, Inmaculada, por sus comentarios. Ya estamos terminando el evento y por supuesto quiero agradecer a Casa de América y a la Oficina Europea del BID por esta excelente iniciativa. Esperamos que el próximo año ya podamos estar juntos en Madrid, ¿no es cierto?, presentando nuestro informe macroeconómico, que también va a venir muy desafiante porque estamos haciendo varios análisis y estudios sobre los desafíos que hoy día tiene la región y por lo tanto queremos ser parte de esta discusión y quiero que ustedes también nos ayuden, como siempre lo han hecho, para que sigamos teniendo mejores diagnósticos y de nuevo mejores recomendaciones de política que tienen que ser implementadas en el futuro cercano. Con eso, muchas gracias a todos los que nos acompañaron.